De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Stefanie Schüller-Springorum. Ella es historiadora y directora del Centro de Investigación sobre Antisemitismo de Berlín, en Alemania. ¿Qué tal, Stefanie? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, este fin de semana se produce otra vez la efemérides, el recuerdo de los terribles sucesos del 9 de noviembre en prácticamente toda Alemania en el año 38, lo que se denominó la Kristallnacht o la Noche de los Cristales Rotos. ¿Qué fue esa? ¿Qué pasó? Bueno, esta noche se puede decir, esto fue el ataque coordinado y organizado estatal, bueno, un ataque estatal, no espontáneo, sino estatal, contra los judíos alemanes. Es decir, un ataque del Estado alemán contra ciudadanos alemanes. Lo que pasó es que, bueno, oficialmente como respuesta a un atentado que sucedió en París hace unos días antes, se agradó a los ciudadanos judíos alemanes en las calles, en sus casas. También se quemaron las sinagogas y se demolieron las tiendas de familias judías. Así que fue un ataque contra negocios, contra sinagogas y contra personas en la calle y en sus casas. Uh-huh. Bueno, por la virulencia que tuvieron estas acciones, aparte de contar con el apoyo del Estado en la organización de los mismos, parece como que estaban esperando una excusa para desatar toda esa furia, ¿no? O sea, parece que como que el atentado fue la excusa, pero que estaba todo muy planificado de antes. Sí, lo interesante es que algunos incidentes se dieron ya en la noche del 7 al 8 en el estado alemán de Hessen, cerca de Frankfurt, más o menos en la provincia. Así que todo el año del 38 se veía una radicalización de la política antijudía del Estado alemán y con acciones contra judíos con pasaporte soviético, contra personas que se denominaban asocial, que también eran, por ejemplo, personas que vivían sin techo o que tenían antecedentes criminales, entre los cuales también había muchos judíos, porque como judío era muy fácil tener un antecedente criminal, porque a veces te cogieron, pasando por una calle donde estaba prohibido y tal y cual. Así que ya. Y luego en octubre la deportación de los judíos con nacionalidad polaca, que se deportaron hacia Polonia, pero como el Estado de Polonia no las quería acoger, se quedaron bastante tiempo en la tierra de nadie, en la frontera, con las condiciones de tiempo que tenemos aquí al finales de octubre. Uh-huh. Justamente creo que el chico que cometió el atentado en París tenía sus padres justamente, Herschel Greenspan, justamente sus padres estaban en esta situación, que habían sido deportados. Exacto. Y estaban en esa tierra de nadie, que no era ni Polonia ni Alemania, ¿no? Exacto. Y por lo tanto hubo una radicalización con la idea de sacar de Alemania a todos los judíos, empezando por los soviéticos, luego los polacos, y yo creo que es bastante probable, aunque no lo tenemos probado a nivel de documentos, que sí que se preparaba un ataque hacia los judíos alemanes también, que como ya he dicho, que se dio ya el día 7 y 8, cuando el alemán en París todavía estaba vivo. Y luego cuando se murió a consecuencia del atentado de Herschel Greenspan, entonces se desató en la noche del 9 de noviembre este ataque, no espontáneo. Esto es importante porque aquí se usa mucho ahora la palabra pogrom, pero los pogroms tradicionales o clásicos son
como ataques espontáneos más o menos, mientras esto fue una acción estatal. Esto es importante notar la diferencia. Claro, y esta no es la primera vez que se corrige cómo se llama a este hecho, porque la primera palabra que se ha utilizado durante mucho tiempo es la de Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, como si hubiera sido una cosa de que iban y apedreaban las cristales de los judíos y que en eso se acababa todo, pero no fueron solamente cristales los que se rompieron, murió mucha gente. Exactamente, es que bueno, la palabra Noche de los Cristales es la palabra que se dio, bueno, que el pueblo alemán dio a esos sucesos, porque bueno, me imagino que es lo que se veía en la calle, ¿no? Que los muertos no se veían tanto, no eran tan visibles, y todavía aún no sabemos cuánta gente murió. Durante mucho tiempo se hablaba de unos 100 personas, pero últimamente, pensamos que, bueno, hay documentos y más, se ha hecho mucho más investigación a nivel local y regional, y se puede decir que en estos días, en total, se murieron, incluidos a los que luego murieron en los campos, en los días siguientes, como más que 1,000 personas. Y esto es, bueno, entonces, llamar la Noche de los Cristales es un poco un eufemismo, y también hay que saber que en esta noche se arrestaron 30,000 judíos masculinos entre 15 y 60 años y se las deportó a 3 campos de concentración, a Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau, y ahí se las torturó bestialmente y ahí murieron muchos en el día, bueno, en los días 10, 11, 12, 13 de noviembre. O sea que esto fue solamente el inicio de una represalia que iba a ser mucho más importante y, como tú decías, primero fueron contra los soviéticos, después contra los polacos y justamente este atentado estatal ya era contra los propios judíos alemanes, ¿no? Porque Exacto. Porque se atacaban los comercios de los alemanes que eran judíos, pero era un ataque contra gente que eran alemanes de muchas generaciones. Exactamente. Bueno, no se debería atacar también a alguien que vive aquí solamente un año, ¿no? Pero sí que era el ataque contra los que eran ciudadanos alemanes. Y con el fin todavía de echarles del país, porque hasta el 38, a pesar de todas las represalias, las discriminaciones y ataques, menos que la mitad, mucho menos de la mitad de los judíos alemanes había emigrado, porque claro, una decisión de emigrar a un país que tú no conoces, donde no tienes trabajo, no sabes el idioma, es una decisión que es muy difícil de tomar. Entonces, hasta el 38, la mayoría de los judíos alemanes todavía pensaba que de alguna manera uno se podía adaptar con unas leyes discriminatorias, pero que te dejaban vivir. Y los ataques de noviembre, y luego el tiempo que pasaban en los campos de concentración, estos hombres que fueron arrestados, dejaba bien claro que no te iban a dejar vivir aquí, bueno, aquí en Alemania, y por lo tanto esto fue como después del noviembre del 38 empieza lo que llamamos una huida de masas, ¿no? Por parte de los judíos alemanes. Bueno, nosotros sabemos que justamente desde el final de la guerra Alemania ha sido el país que más ha tomado conciencia de su parte de culpa en todo lo que sucedió en el Holocausto. Supongo que por eso mismo en Alemania se conoce esta fecha, ¿no? Los chicos en las escuelas también se les habla de estos sucesos. Sí, pues claro, desde hace mucho tiempo, eso sí. El 9 de noviembre es como el símbolo se puede decir, el símbolo de la persecución y del Holocausto, lo cual también, bueno, es un poco difícil porque como que entonces paramos, bueno, en Alemania, pero no llegamos hacia Auschwitz o Treblinka. Entonces, esto se ha criticado que cuando uno se fija tanto en lo que pasó aquí, uno puede olvidar lo que pasó allá. Yo no creo que esto sea así. Lo importante para los judíos en Alemania hoy en día es que un 80% son de origen soviético, ruso soviético.
Y para ellos el 9 de noviembre no significa nada, porque es una fecha muy alemana y austríaca. Mientras para ellos su día importante es el 8 de mayo, el día de la liberación de Alemania o el día de la victoria, donde ellos como soldados del Ejército Rojo liberaron su tierra y Alemania también. Entonces, esto de las fechas depende siempre mucho de la perspectiva histórica que tenemos. Sí, no, por eso digo de que es muy conflictivo abordar el tema del Holocausto, porque, como decimos, tú estás, por ejemplo, dirigiendo un centro de investigación sobre el antisemitismo en Berlín, pero hay muchos países que colaboraron activamente con el régimen nazi en Europa y que no solamente que no investigan sobre el antisemitismo, sino que ahora se disfrazan de víctimas. Estoy hablando, por ejemplo, del escándalo que hubo en Hungría hace poco, cuando pusieron una estatua como que los húngaros fueron invadidos por los nazis, cuando en realidad tenían allí a sus, digamos, compinches, ¿no? Compañeros de ideología. Sí, pero no hay que olvidar una cosa, que aquí en Alemania esta cultura de conmemoración y tal, primero es que tardó mucho tiempo en desarrollarse. Ajá. Yo recuerdo que de verdad que fue en los años 80, cuando esto fue un fenómeno, bueno, de masas quizás no, pero de la cultura mediática. Antes no, también llevamos 30, 40 años de silencio más o menos. Ajá. Y no sabemos, bueno, de silencio social, de una cultura de memoria política a muy alto nivel, pero esto se debió a que Alemania perdió la guerra y los aliados y los Estados Unidos en primera línea nos forzó a esta postura, ¿no? Hubo tribunales donde se dijo de que esto fue malo, esto fue criminal, algo que por ejemplo en España nunca se dio, o en otros países tampoco. Y luego es que yo creo que sí, que Alemania ha hecho mucho y es importante y tal, pero hay que ver que no sabemos dónde estaríamos hoy sin el gobierno de ocupación de los aliados, ¿no? Y de su política de reeducación. Claro, es que hoy en día, si nos fijamos en Europa, por ejemplo, en las últimas elecciones europeas, vemos como el fenómeno del nazismo, que parecía algo que pertenecía totalmente al pasado, que solamente una vez al año, 2 veces al año, uno en un homenaje se acordaba un poco y decía qué barbaridad, cómo pudo suceder. Pues resulta que ahora hay muchos signos en muchos países que parecen recordar eso, ¿no? Estoy pensando en partidos políticos en Hungría, en Grecia, en la propia Francia, con partidos que no son nazis, pero que son de extrema derecha. Sí, yo creo que esto tiene que ver con que el nacionalismo en todos lados y no ha perdido su atractividad. Y parece que bueno, esto suena muy general, pero yo creo que, claro, en un mundo aún más globalizado y complicado y que no entendemos cómo funciona lo del banco y lo del euro y eso y el otro, el nacionalismo te da un marco de referencia claro y obvio y por lo tanto atractivo. Entonces, este tipo de ideologías siempre son respuestas fáciles a preguntas muy complejas. Y como las preguntas siguen complejas, todavía tenemos que bregar con estas respuestas. Bueno, y si el nacionalismo es ese refugio simple para no hacerse demasiadas preguntas, parece que el antisemitismo sigue siendo una herramienta muy sencilla de usar en cualquier momento, ¿no? Sí, porque el antisemitismo al judío siempre se le alega de no ser parte de la nación, donde sea, ¿no? O de formar parte de otro tipo de nación. Y por lo tanto, bueno, los nacionalistas, digamos, franceses y alemanes, pueden estar de acuerdo de que hay una nación alemana y una nación francesa, con tales características, pero
el judío, no sé si existe, siempre no cabe en una imagen del mundo compartido en naciones. Uh-huh. Esto, claro, hoy en día es un poco distinto con la existencia de Israel, pero yo creo que la imagen, la fantasía del judío como ser cosmopolito, globalizado y tal, sigue ahí. Uh-huh. Bueno, muchas gracias Stephanie Schuler-Springorum, historiadora y directora del Centro de Investigación sobre Antisemitismo de Berlín, por ayudarnos a recordar en un día como hoy lo que significó la Kristallnacht, no solamente, como dijimos, como recalcabas tú, en la historia alemana, que fue la relación de Alemania con sus propios pobladores judíos, sino cómo esto repercutió en el mundo judío en general y en el mundo en general, porque algo que destacabas que ha sido algo diferente, no ha sido un pogromo espontáneo, no ha sido un ataque terrorista, ha sido una acción terrorista manejada y controlada desde el Estado, ¿no? Algo exacto. Que desgraciadamente igual esa fue la primera vez y quizás no haya sido la última. Sí. Pues nada, muchas gracias por habernos atendido, Stephanie. Pues gracias a ustedes, saludos a Madrid. Adiós.